Saludos, muy buenas noches, bienvenidos, señoras, señores, una semana más con ustedes, ni más ni menos. Política, actualidad, cultura, todo ello se debate en nuestro programa, en el que vamos a comenzar hablando de un asunto del que todo el mundo habla, pero no sé si todo el mundo sabe de qué está hablando. Me refiero a la deuda pública española. Hablamos de ello, pero en la primera parte, porque inmediatamente después, en nuestro debate de hoy, lo vamos a dedicar en exclusiva a esa situación provocada en Asturias. Hacía mucho que Asturias no abría los titulares de cualquier informativo nacional, como lo ha hecho este pasado fin de semana con la decisión de UPyD y de Izquierda Unida de dejar en minoría al Partido Socialista. Bueno, hablamos de ello en nuestro debate, en la segunda parte. Antes, como decíamos, nos preocupa el asunto de la deuda pública española. Como siempre, de forma muy didáctica, muy amena, muy directa, nos va a explicar qué es todo esto Diego Barceló, que es nuestro economista en este Ni Más Ni Menos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Explicar esto de la deuda pública española no parece fácil. Bueno, sí, precisamente, a ver si logramos clarificar un poco. En primer lugar, ¿qué es la deuda pública? Y bueno, como todos los asuntos complejos, hay más de una definición. Pero si utilizamos la más habitual, que es la definición común a todos los países de la Unión Europea, la deuda pública, a junio pasado, que es el último dato publicado por el Banco de España, asciende a 943.400 millones de euros. 943.400 millones de euros. Esa cifra ya. Claro, son cifras, increíbles. Ahora, ¿quiénes son los que deben esta cantidad de dinero? Bueno, el 75% corresponde a la Administración Central, es decir, lo que ahora representan Rajoy y Montoro. Un 20% las comunidades autónomas y el 5% restante las corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos, las diputaciones, etcétera. ¿Y cómo se compone esta deuda? Bueno, el 80%, estoy siempre hablando de números redondos, 80% son los títulos que emite el Tesoro. Por eso estamos siempre, como hoy mismo, conociendo noticias sobre las colocaciones de títulos que hace el Tesoro. Sí, sí. Y el 20% restante son préstamos bancarios. Ahora, desde otro ángulo, es decir, desde la duración, el plazo que tiene esa deuda, la composición es buena porque simplemente el 10% es de corto plazo y el 90% restante es de largo plazo. Si nos queremos poner, digamos, catastrofistas, pesimistas, podemos decir que en realidad la deuda es mucho más alta, porque hay que sumar, en primer lugar, 130.000 millones de euros que las administraciones se deben entre sí. Y además habría que sumar alrededor de 5.000 millones que son las facturas pendientes de pago a proveedores, que a pesar de que este gobierno ha reducido enormemente esto, con los dos planes de pago a proveedores, bueno, como esto es algo dinámico, siempre quedan facturas pendientes de pagar y más o menos se pueden estimar en esos 5.000 millones, millón más, millón menos. Y la deuda más importante, de la que nunca se contabiliza porque no lo hace ningún país, pero que es la más importante de todas, es la deuda con los futuros jubilados. Porque tú, yo, el señor que está mirando, cotizamos mes a mes a la Seguridad Social y estamos adquiriendo gradualmente un derecho a cobrar una prestación en el futuro. Bueno, esa es la parte más gorda de la deuda, pero insisto, esto es si nos queremos poner pesimistas. Claro. Sí. Porque también del otro lado podemos ver una cosa positiva que es la siguiente. El famoso préstamo que nos hizo la Unión Europea el año pasado para... El rescate bancario. Claro. Es un dinero que fueron 40.000 millones que se dieron a las cajas nacionalizadas, básicamente Bankia y Caixa Galicia. En teoría, dentro de 14 años, cuando esos préstamos venzan, lo que va a hacer Bankia y Caixa Galicia le van a pagar al gobierno y el gobierno a su vez pagará. Es decir, esos 40.000 millones estrictamente no los debe la administración pública, sino las cajas nacionalizadas. Bueno, ahora, esta deuda que dijimos al principio, los 943.400 millones de euros, ¿es mucho o es poco? Bueno, evidentemente desde un ángulo, desde un punto de vista individual es una cosa monstruosa, ¿no? Pero desde un punto de vista de un país. Y la realidad es que es bastante. En primer lugar, ya desde el año pasado tenemos un promedio de deuda
promedio de deuda sobre el PIB. Es decir, los 943.400 millones que decía al principio equivalen en este momento al 92% del Producto Interior Bruto de España. El Producto Interior Bruto es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales que se producen en España en un año. Entonces, si lo comparamos con el promedio de la Unión Europea, que es del 85%, ya desde el año pasado estamos por encima de ese promedio. Si lo comparamos, ya algunos, los más viejos se acordarán del Tratado de Maastricht, para acceder al euro se exigía un límite de no más del 60% de la deuda. Entonces nosotros estamos en el 92% ahora. Entonces desde ese punto de vista es bastante, y de hecho somos el 9º país de la Unión Europea con mayor proporción de deuda pública con respecto al PIB. O sea, de 27 países somos el 9º. Bueno. ¿Y cómo sube o baja la deuda pública? Principalmente es como en una familia. Cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, tiene déficit, y ese déficit lo tiene que financiar. Cuando tiene un excedente, pues la deuda no crece. Entonces, cada vez que hay un déficit, la deuda crece. Además, crece por otros, por ajustes o por, como el caso decíamos del rescate a las cajas de ahorro nacionalizadas, por eso préstamos contables. La realidad es que en España, incluso este año, 2013, a pesar de los aumentos de impuestos y de los recortes de gastos, que hasta hace 10 días tenemos manifestaciones, protestas que le decían no a los recortes, a pesar de todo eso, las administraciones públicas van a gastar 68.000 millones de euros más de lo que ingresan este año. Y esto es casi la mitad del desequilibrio que había en el 2009. Entonces, este año la deuda va a seguir creciendo. Y el año que viene también. Y el 2015 también. Y el 2016, 17 y 18 probablemente también, hasta que no se elimine el déficit. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es que de un tiempo a esta parte no hacemos más que todos los días escuchar sobre la prima de riesgo, y antes mucha gente no sabía ni que existía? Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque la deuda pública, como decía, cuando uno lo compara con el Producto Interior Bruto, aunque la deuda no baje, su proporción con el Producto Interior Bruto puede bajar cuando el PIB crece, cuando crece la economía. Entonces, ¿qué teníamos en España? Que desde el 96 se hizo un ajuste fiscal muy importante para poder entrar al euro. En ese momento se creía que era imposible que España ingresara al euro y finalmente lo logró. Eso fue un verdadero éxito. De ahí hasta el 2000 siguió una inercia del ajuste fiscal y las cuentas públicas estaban saneadas. Y a partir de ahí, ese efecto se superpuso con el inicio de la burbuja inmobiliaria. No olvidemos que en ese momento entraban a la economía española más de 8.000 o 9.000 millones de euros cada año de fondos de la Unión Europea. Entonces la economía creció muy fuerte. Bueno, y más a partir del 2004, cuando la política del gobierno fue estimular aún más ese crecimiento a partir de un gasto público desbocado. Entonces, la deuda no era problema porque uno la comparaba con el Producto Interior Bruto y seguía cayendo. De hecho, así fue que llegó hasta el 2007, antes de la crisis, el último año completo sin crisis, en que la deuda pública equivalía al 36% del PIB. Era prácticamente la mitad que el promedio de deuda de la Unión Europea, que estaba en el 60%. Ahora, a partir de ahí vino la crisis. Y en la crisis todos los países incrementaron la deuda en proporción al PIB, es verdad. Pero España subió al podium. ¿Por qué? Porque fue el tercero que más incrementó, solo superado por Irlanda y Portugal. Ni siquiera Grecia aumentó la deuda en la proporción en que lo hizo España. Entonces, claro, cuando la deuda es el 36% del Producto Interior Bruto, al año siguiente, el 2008, pasa al 40%, y así va subiendo, y llega
más que se duplica en 4 años, la deuda había adquirido una dinámica explosiva. ¿Explosiva qué significa? Que es impagable. Y si es impagable, quien tiene los títulos, ¿qué piensa? A mí no me van a poder pagar o vamos a tener que negociar y me van a tener que hacer una quita. Entonces, por eso, los títulos de deuda nadie los quiere, los venden, su precio cae, el tipo de interés que se exige para tener esos títulos sube y entonces ahí es cuando la prima de riesgo se dispara. Bien. Entonces, a partir del año pasado, claro, porque ahora vemos lo opuesto, que la prima de riesgo empieza a bajar. ¿Y qué es eso? ¿Por qué? Porque volvemos a tener un ajuste fiscal importante, sobre todo se han cumplido los objetivos de déficit del año pasado y los de este año, lo más probable es que se vuelvan a cumplir, con mucho esfuerzo, pero se cumplirán. Y eso, unido, digamos, eso hace que el crecimiento de la deuda se reduzca, aunque sigue creciendo. Pero como a la vez estamos empezando a olfatear ya el crecimiento económico, entonces, bueno, la deuda vuelve a tener, o mejor dicho, la expectativa es que vuelva a tener una trayectoria no explosiva, es decir, que sea sostenible. Y ese es el motivo que explica. Entonces, como el tipo de interés que pagaba la deuda española estaba alta, pero ahora cambian las expectativas, ahora muchos dicen, momento, la deuda española ahora es negocio, porque mira, van a tener una dinámica que no es explosiva y está pagando alto de interés. Como muchos piensan eso, el tipo de interés termina bajando porque el precio sube. En el 2015, nosotros estimamos que la deuda pública va a llegar al 100% del Producto Interior Bruto, o sea que para llegar al límite de 60% del Tratado de Maastricht, no sé, ni siquiera en el 2020 se podrá alcanzar. Y entonces vamos a convivir con una deuda pública alta, digamos. Ahora, ¿qué significa esto para el día a día de la gente? Bien. Desde un punto de vista positivo uno dice, bueno, la realidad es que la deuda pública no se paga nunca, sino que se refinancia, y eso es verdad. Por eso el Tesoro está todo el tiempo emitiendo deuda, porque mucha gente dice, cada vez más deuda. Ojo, la mayoría de los títulos que emite el Tesoro es para pagar títulos que están venciendo, sobre todo incluso con las letras a 3 meses, que vencen 4 veces durante el año, claro, es permanente. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, bueno, es un problema, pero al final, mientras lo podamos refinanciar, no hay problema. Muy bien. Pero eso te exige una disciplina permanente, porque de hecho lo que pasó en el 2012 es que en algún momento los mercados percibieron que no iba a ser ni siquiera capaz de refinanciarla. Entonces ahí por primera vez en muchos años España volvió a ver esa realidad, eso que se da por supuesto de que se puede refinanciar. Ojo, hubo un momento en que parecía que no iba a ser posible. Finalmente se pudo. O sea que nos esperan muchos años. Nos esperan muchos años. Y mientras tanto, y acá este es el punto de vista negativo de la deuda pública, es que mientras tanto hay que pagar una cantidad enorme de intereses. Este año solo se van a pagar 35.000 millones de euros de intereses. Y como la deuda crece, la carga de intereses va a subir. Por eso, desde ese punto de vista, es muy bueno que el Tesoro pueda ir colocando cada vez a menores tipos de interés. Pero nos vamos a sacar a pagar 40.000 millones de euros por año. Imaginémonos que a su vez esos 40.000 millones salen de nuestros impuestos. Entonces, o salen de más deuda o de más impuestos. Y la deuda al final son impuestos en el futuro. Entonces, lo que podría hacer el sector privado, si esos 40.000 millones de euros que se pagan en intereses, los tuvieran en su bolsillo. Claro. Evidentemente. Bueno, vamos a hacer una cosa y es marcharnos a la calle y ver lo que opinan los asturianos de este asunto de la deuda pública y les contestamos de forma inmediata. La deuda pública es cuando el gobierno gasta más de lo que se produce. Es como una casa particular, si te gastas más de lo que te entra... ¿Y le preocupa a usted eso o más su economía personal y lo otro no tanto? No, sí me preocupa porque depende de todos. Entonces, en la medida que seguimos gastando, nos arruinamos cada vez más. Y luego la deuda va pasando a nuestros descendientes. ¿Es mejor tener una deuda pública baja, alta? ¿Usted qué cree? Baja. O sea, cuanto menos se deba, es mucho mejor.
Inclusive, y tener una moneda fuerte. Una moneda fuerte, ya Copérnico lo dijo, es lo que puede salvar a un Estado. De acuerdo. Pues Sí, es que una de las soluciones que antes llevaban era devaluar la moneda, entonces se pierde capacidad adquisitiva y entonces generas empleo y tal, pero cada vez el país es más pobre. Eso lo hizo Sudamérica y mira cómo están. O era que debemos todos los españoles o algo parecido. ¿Le preocupa a usted este tema o no? ¿Cómo no va a preocupar? Nos preocupa a todos, porque lo estamos pagando todos. Somos todos los que tenemos que... Ellos se marchan con el dinero y nosotros tenemos que luego reponerlo. Vamos a ver, el gobierno de España, como no tiene dinero para pagar, entonces solicita a los bancos dinero, con lo cual adquiere una deuda y esa deuda hay que devolverla a un interés. ¿Y usted cree que es bueno que la deuda pública sea más elevada o más baja? ¿Tiene todos sus pros y sus contras? ¿Qué cree usted? Bueno, eso es igual que las familias. Si usted tiene una deuda que no puede pagar, malo. Y si la deuda es adecuada y la puede pagar bien, con un interés razonable, claro. ¿Tiene usted idea de cuánto puede ser la deuda pública española o no? Es alta, yo no recuerdo ahora mismo, no sé si era estábamos por encima del PIB, uno que sí, bastante por 105, uno que sí por ciento, es muy alta, muy elevada, sí. Pues aquí estamos de nuevo, eso es lo que opinaban los asturianos sobre la deuda pública. Diego, comparan casi todos la deuda que pueda tener una familia con la situación que vive el país. Si te endeudas como familia o como país... Pues... Correcto, y la verdad que la gente está bien orientada. Esto demuestra que la gente muchas veces no conoce el tema desde un punto de vista técnico, claro, pero instintivamente lo entiende. Y es verdad, es como una familia. Si los países se endeudan de más, a larga hay que tener problemas. Y la experiencia del año pasado fue muy traumática y espero que quede en la memoria colectiva durante muchos años, porque nos mostró que una deuda pública menor es mejor. Ahora bien, si bien la gente entiende que es mejor tener una deuda pública más baja, al mismo tiempo a la gente no le gustan los recortes o determinados tipos de recortes. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que como decía antes, en la medida que haya déficit fiscal, la deuda va a crecer. Entonces, si no queremos que crezca la deuda pública, el Estado tiene que gastar menos. Y entonces, si el Estado tiene que gastar menos, estamos hablando de recortar. Claro, por eso la discusión, en realidad, una vez más, no es si recortes sí o recortes no. Recortes sí son necesarios. Máxima teniendo una deuda que podemos definir, como decía antes, de alta. La discusión debe ser ¿qué recortamos? Una televisión, por ejemplo, como en Valencia. Muy rápido, sí, la verdad que, digamos, desde el punto de vista de los trabajadores de la televisión valenciana, es una situación dramática, pero ni más ni menos dramática que la de los 3.600.000 ocupados del sector privado que perdieron su empleo. No nos olvidemos de eso, que lo que le pasa hoy a la televisión valenciana es lo que le pasó a decenas de miles de empresas que tampoco tuvieron ninguna ayuda ni tenían por qué tenerla, porque el negocio privado es privado, no puede ser privado de las buenas y de las malas. Entonces, desde mi punto de vista, ojalá cerraran todas las cadenas públicas. Y la que se pueda vender, que se venda, y si no, que cierren todas, porque como demuestra esta cadena, hay mucha gente en el sector privado que lo puede hacer igual o mejor, y sin costarle ni un solo euro al sector, a la gente. Diego Barceló, economista. Hablamos hoy de la deuda pública española, pero no somos ajenos a la situación política que se vive en Asturias. Así que a la vuelta de la publicidad hacemos un monográfico hoy de esa situación política producida en nuestra región tras la decisión de UPyD y de Izquierda Unida de dejar en minoría al Partido Socialista.
Aquí seguimos en la segunda parte de nuestro Ni Más Ni Menos, ya saben, tiempo de debate, de tertulia. Qué curioso que esta noticia saliera, apareciera, se produjera precisamente el Día de Todos los Santos o el Día de Difuntos, como dicen algunos. Me estoy refiriendo a esa decisión del partido de Rosa Díez, de UPyD y de Izquierda Unida, de romper ese acuerdo de gobierno que tenía con el Partido Socialista. Vaya fecha la elegida para esto. ¿Pero va a cambiar algo después de ese 1 de noviembre o no? Se nos ocurren varias preguntas. También se nos ocurre, por ejemplo, preguntar si esto viene a demostrar que tenía razón Cascos cuando hablaba de ese pacto del Duerno entre el Partido Popular y el PSOE. Bueno, vamos a intentar responder a todo eso en esta segunda parte de Ni Más Ni Menos con nuestros invitados a los que les voy presentando inmediatamente. Gonzalo Botas, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas noches, muy bien, por aquí estamos. ¿Sorprendidos? ¿Sorprendidos? Sí, ¿Pero quizás va sea a cambiar un poco, algo? No, porque quizás sea un poco demasiado pronto para esa ruptura, ¿no? Nos tenían acostumbrados ya a escenificar esa ruptura al final de la legislatura, cuando faltas un año, 8 meses, 10 meses. Debe ser que piensan que quizás la memoria del votante cada vez sea más larga y ya no haya tanto Alzheimer. No lo sé. Bueno, está con nosotros Rafael Insunza, que es presidente de CIDC, al que también le damos la bienvenida y le preguntamos lo mismo. ¿Crees que va a cambiar algo en el Principado de esta situación? ¿Es nueva o realmente no hay para tanto? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Gracias por la invitación para acudir al programa. Yo creo que en Asturias lo que estamos viviendo cada día es la constatación de que esto se está convirtiendo en un manual de cómo no hacer política. Ya no solo como lo que está pasando en Cudillero, sino que en la Junta estamos viendo lo que va a suceder a nivel nacional seguramente dentro de 2 años, que es que va a estar muy fragmentado el Parlamento, vamos a tener que llegar a acuerdos que al final van a llegar a lo que llegó en Asturias, una ruptura entre los 3 socios de gobierno, que bueno, no estaban en el gobierno, simplemente se dieron un apoyo institucional, y dejar a Asturias otra vez en una incógnita de qué va a pasar. Rosa Trapiello, lo comentábamos antes fuera, Rosa, no hay suerte con esta Asturias. No sé si nos merecemos esta clase política que tenemos o no, pero no hay suerte, ¿eh? Yo creo que no nos la merecemos. Yo no estoy sorprendida como Gonzalo, yo estoy hastiada. O sea, porque ver que nos toman el pelo una y otra vez y que consideran a los ciudadanos y ciudadanas asturianas un poco tontos porque las representaciones que están organizando determinados partidos de cara a la galería, en fin, es más de creer que tenemos alguna deficiencia los asturianos, porque esto ya no se lo cree nadie. Ni crisis ni nada. Cuento, pero el mayor cuento de la historia, para seguir, como siempre, comiendo de la política. Así de claro. Carlos Guerrero se incorpora ahí en nuestra tertulia, fue alcalde de Pravia, fue diputado también del Partido Popular. Carlos, ¿esa situación va a seguir siendo la misma? Como le preguntábamos también a Rafa, ¿cambia algo lo que ha ocurrido ese día, fatídico día 1 de noviembre o no? Bueno, primero buenas noches a todos y daros las gracias por invitarme también a esta tertulia y no, para nada. Yo creo que después de este show mediático consensuado, en este caso por PSOE, Izquierda Unida y UPyD, pues nada, una vez que ha pasado este momento de gloria o minuto de gloria para todos, y sobre todo yo creo que a la vista de que hay unas próximas elecciones europeas que quizás al hilo de lo que comentaba antes Gonzalo, yo creo que puede ser una de las causas por las cuales se adelantan los plazos o los tiempos, ¿no? Cuando normalmente estas cosas se producen a falta de un año o falta de unos meses para las próximas elecciones, pero yo creo que no va a afectar absolutamente nada. Sí va a afectar gravemente, y cojo un poco lo que decía Rosa, una vez más, a la credibilidad de la clase política con los ciudadanos, con los asturianos, porque la verdad es que en este momento es difícil de vender este tipo de actuaciones con la que está cayendo, ¿no? Y creo que yo es lo único que lamentaría, ¿no?, de todo esto, porque a los efectos de gobernabilidad en Asturias va a resultar absolutamente irrelevante e indiferente, ¿no?, esta actuación o esta imagen que da UPyD de romper y de que el gobierno y demás. Carlos, el origen de todo esto, la zona cero de todo esto, no es el que el Partido Popular no aceptara a Cascos como cabeza de lista, porque ahora mismo supuestamente gobernaría como en mayoría absoluta y al menos tendríamos un gobierno estable, ¿o no? No, para nada. Para nada, yo ahí para nada. Ajá. Yo, cogiendo tu pregunta, voy a coger un ejemplo, una explicación que me dio un excompañero de aquel gobierno, de aquel presidente que tuvimos, de Cascos. Precisamente cuando, tras las primeras elecciones, estuvo un mes y medio, que negocio, que no negocio, que pido, que no pido, escenificando una negociación que en mi opinión nunca existió, me decía que como buen ingeniero, cuando termina una obra, lo que hace es comprobar si la obra
resiste o no resiste. Y en aquel momento lo que decía este amigo, ex compañero de él y buen amigo mío, auditor, trabaja en Madrid, me decía, mira, esto es como cuando se termina un puente, se llena de camiones para ver cuánto resiste el puente. Pues lo que está haciendo Cascos con el PP es llenarlo de camiones para ver cuánto resiste. Tensar, tensar, tensar y tensar. Yo creo que allí nunca hubo una voluntad de pacto real, sino que se trataba de escenificar que el PP no valía y no era lo que queríamos para gobernar en solitario y manejar un cierto victimismo. Pero volviendo precisamente a lo que nos trae ahora, yo creo que es el principal ejemplo de una cuestión en la que venimos incidiendo, yo creo, muchos que estamos muy cerca de la política, que hemos participado de la política de alguna forma, pero que nunca hemos dado el paso adelante de presentarnos o de intentar detentar ningún tipo de cargo electo, que es la diferencia que hay entre el votante, el ciudadano y el político. Y en eso también incidía Carlos hace un momento. ¿Por qué rompen? Vamos a decir cuál es la excusa o cuál es el leitmotiv de todo esto. La excusa es clara, ¿no? La excusa dice que es porque no aprobamos o no aprueban o no sacan adelante una reforma que estaba ya en marcha, muy avanzada, la ley electoral. Y mi pregunta es, ¿al ciudadano le importa esa reforma? ¿Esa reforma iba a cambiar en algo trascendental el sistema electoral asturiano o no? A UPyD sí, le cambiaría bastante, ¿no? Claro, ahí estamos. Es decir, para el ciudadano sería lo mismo. Para el ciudadano, tener una circunscripción, tener 3 o tener 5, no plantea ninguna diferencia. Una reforma en profundidad. Y además una región como Asturias, que es muy pequeña, somos 1 millón, sería como campo de experimentación un sitio perfecto para hacerlo. Tratar de llevar a cabo una reforma en profundidad que pueda suponer, y eso sí ya digo que le importará al ciudadano, un voto, circunscripción uninominal, sistema mayoritario compensado, utilizando un sistema de estilo alemán, porque nuestra Constitución también nos impone una serie de características, no nos permite ir a un sistema como el anglosajón, es decir, un sistema mayoritario puro, el que gana se lleva el escaño, pero sí pues, se puede hacer algo compensado que nos permita, digámoslo así, ganar una representatividad de las minorías. Un experimento en ese sentido o un intento de reforma en ese sentido al ciudadano le iba a representar algo, porque ibas a tener tu diputado al que le ibas a poder pedir tus explicaciones por tus intereses. Entonces eso sí tendría sentido. Circunscripciones uninominales, si tenemos 900.000 votantes, 10 diputados electos por ahí y otros 10 diputados electos, método mayoritario, cotejando absolutamente todos los votos, método proporcional y repartiendo en proporción a los votos. Eso tendría sentido, pero es que esto solo les importa a los políticos. ¿Y en qué ha gastado su tiempo el Parlamento asturiano en el último año? En hablar de si reformamos las circunscripciones electorales y en hablar si cobramos más o menos. Y eso al ciudadano no le importa. Entonces, pagarte para que hables de lo tuyo, para hablar de lo tuyo, que no te pague nadie. Te pago para que hables de lo mío. Y ese es el problema. Ellos siguen siendo los gatos de Mosland y nosotros seguimos siendo los ratones. Bueno, el debate es abierto para todo. Yo voy a seguir insistiendo en la imagen que están dando los políticos a los ciudadanos, que me parece importantísimo, porque la desconfianza del ciudadano hacia el político es algo grave. Yo creo que en un país democrático deberíamos estar con nuestros políticos, deberíamos apoyarlos y deberíamos creerlos. En estos momentos yo creo que hay una amplia mayoría que ni lo apoya, ni lo cree, ni se cree absolutamente nada. La mayoría de las personas estamos indignados con lo que está sucediendo y con respecto a este tema del que estamos hablando, que sucedió pues eso, el Día de Difuntos. Hoy veíamos en unas declaraciones del representante de UPyD, el único diputado que tienen aquí en Asturias y con un único diputado, pues fíjate la que ha montado, que hoy decía que está preocupado porque el gobierno no le llama. Y a mí me parece fascinante esto. O sea, hace unos días se iba, le habían engañado. Yo aquello del engaño que decía que había firmado una cosa que el PSOE no cumplió, todos hemos podido comprobar que era mentira. No sé si es que no lee bien, que no sabe leer, que su jefa de filas, que también estuvo aquí en Asturias, tampoco leyó el documento bien, porque no decía lo que, no le habían prometido lo que él quería. Pero después de escenificar todo ese barullo que escenificó, ese enfado en su congreso en Madrid, salieron, montaron el pollo, hoy dice que está preocupado porque el Partido Socialista no le llama. ¿Pero de quién se quieren reír? ¿De quién se están riendo? De todos los asturianos. Por lo tanto, cada día más desconfianza,
cada día más hastiados y me imagino que cada día menos votantes en las urnas. Y están haciéndonos un flaco favor a todos, porque los ciudadanos teníamos que estar al lado de los políticos. Porque para eso... Lo peor de todo, en referencia al diputado de UPyD, no es solo que siendo un solo diputado parece que está gobernando Asturias y parece que tiene que ser el primero en todo. Cuando haya presupuestos que me llamen a mí el primero o a uno de mis 7 asesores, me da igual, a uno de ellos que luego le llamarán a él. Pero luego es que me fascina que es un señor que está liberado al 75%, que cobra 3/4 partes del sueldo que le corresponde como miembro de la mesa, que es secretario segundo, lo cual también le da coche oficial, preside una comisión, está presente en todas las comisiones. Entonces, lo que deducimos de esto es que el único partido que teníamos en el Parlamento que podía dar un poco de luz a lo que era la política tradicional se ha convertido en algo mucho más oscuro de los partidos que tenemos. Se ha dedicado simplemente a vivir de los asturianos. Siendo él solo, tiene un coche oficial, 5.000 euros de sueldo y 7 asesores a 50.000 euros al año cada uno. Entonces, si tenemos que recuperar la confianza en los políticos y tenemos solamente un partido que podíamos confiar un poco en él, y miren en lo que se ha convertido. Carlos. Sí, no, yo se me plantean varias cosas, ¿no? Una primera es preocupación, ¿no? A mí me preocupa que en este caso un partido político como es UPyD, en este caso personificado en la figura del señor Prendes como único diputado en la Junta, tenga como gran objetivo en la política o como gran aspecto de su programa de partido o de gobierno tener más diputados, porque yo creo que esta es un poco la clave del tema. ¿Qué es lo que le ha preocupado al señor Prendes? ¿Qué es lo que justifica la acción del señor Prendes para romper? El que no se apruebe una reforma electoral con la cual pretendía tener más diputados, bien para el occidente o por el oriente. A mí eso me parece absolutamente lamentable, ¿no? Lamentable que, repito, tu acción política, en este caso, pase por encima de lo que son claramente los intereses generales de los asturianos y se ciña exclusivamente a un interés partidista de que quiero tener más diputados, ¿no? Y luego, segundo, yo creo que la reforma de las leyes electorales, bien, es un debate que puede interesar más o menos a los ciudadanos. Yo creo que en este momento muy poco, fuera de la clase política, muy poco, sinceramente. Pero a mí se me ocurren otras cuestiones que sí pueden ser más importantes, a efectos de debatir, ¿no? Lo que sería una reforma electoral, como sería en este caso, pues la posición, esa posición de privilegio que en muchos casos adquieren, pues como es la Junta General de Principado, un solo diputado, o como es en muchos ayuntamientos de Asturias, donde un concejal de una formación política X o independiente, pues maneja un poco lo que es la gestión municipal, ¿no? Pero Carlos, es que precisamente eso es lo que es la ley electoral. Eso es lo que yo creo que... Eso es lo que hay que modificar precisamente en este momento y aprovechar la crisis, ahora que vemos dónde están los problemas, para que en un ayuntamiento gobierne siempre el que más votos saque, para que los representantes de los ciudadanos sean los que más votos sacan en su circunscripción, para que conozcamos a todos los diputados. Tú has sido diputado regional y eres consciente que del 10 para abajo lo conocen en su casa y a la hora de comer, porque el resto no sabemos quién son, salvo 2 de su ciudad o sus amigos. Yo creo que ese es el problema, pero es que precisamente de eso estamos hablando. Es importante el régimen electoral que tenemos, porque es el que nos va a permitir poder apretarle al político, poder apretarle al diputado para que defienda lo que tú quieres que defienda y no para que simplemente pida tu voto y lo malverse, porque es lo que está ocurriendo en la actualidad. O sea, y ahí, al primero que se acude es a Rajoy. La necesidad de subir impuestos será la que sea. Es decir, objetivamente no podemos discutir nada, pero objetivamente podemos discutir que alguien llega a un gobierno diciendo voy a hacer una cosa y hacer la contraria. Las circunstancias me impidieron. Yo todo eso lo acepto, pero ojo, si el diputado que vota esa ley tiene que responder ante mí, el diputado que vota esa ley le va a decir al señor presidente, mira, campeón, no te la voto, porque yo no vuelvo a salir. Y yo lo que pretendo al final es que el diputado responda ante mí. Ojo, y equivocarme yo con él también, y ser responsable. Cuando pongo a una persona y esa persona vota mal y hace más cosas, yo también pagarlo. Como les pasa en Estados Unidos cuando bloquean una ley y tienen un problema de endeudamiento. El congresista sabe que como vote algo contrario a lo que él está vendiendo a sus electores, no vuelve a salir en su vida. Es que a mí... Sí, perdón. Sí, lo que pasa es que es difícil, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, y voy a hablar por mi partido, por el Partido Popular, yo creo que está fuera de toda duda que
bueno, que uno de los criterios y además compromisos que ha puesto en marcha y puso en práctica hasta que llegó ahora al gobierno y vio la situación que había era la rebaja de impuestos. Yo creo que eso no lo discute nadie, que es un aspecto programático y que el PP ha hecho gala de ello y lo ha cumplido. Llega ahora al gobierno y efectivamente había una serie de compromisos que no se pudieron cumplir, pero creo que por circunstancias además más que justificadas, que hay que explicar y yo creo que los ciudadanos, una mayor parte, puede entenderlas, ¿no? Unas circunstancias con las que no se contaba, un país en el que estaba prácticamente la bancarrota por la gestión anterior y que yo confío que una vez que en este momento las cosas se están haciendo bien en lo que es gestión económica y demás, con los esfuerzos tremendos que se están exigiendo a todos los ciudadanos, pues que llegado el momento el PP pueda cumplir con ese compromiso, ¿no?, de rebajar impuestos, y de hecho hoy salía alguna información que parece ser que para el año 2014 ya se contempla pues lo que sería una rebaja de IRPF y demás. Creo que eso es así. Hay circunstancias objetivas que en este caso han justificado que efectivamente un compromiso adquirido con los ciudadanos no se ha podido cumplir. Y volviendo al tema que decíamos antes sobre esta crisis que tenemos y estos partidos ahora mismo minoritarios que son más o menos los que mandan o gobiernan o intentan digamos coaccionar en este caso la fuerza política mayoritaria en su acción de gobierno. Hombre, yo sigo diciendo lo mismo. Es muy difícil explicar a los ciudadanos, ¿eh? Yo me acuerdo, y hablo de mi experiencia personal, en el Ayuntamiento de Pravia, como ganando unas elecciones y quedándonos a 12 votos de la mayoría absoluta, pues en aquel momento un candidato independiente, un concejal, pues le dio su apoyo a otra formación y nos quitaron el gobierno. ¿Cómo se lo explicas a un vecino? Dice, pero bueno, no has ganado las elecciones. ¿Por qué tiene que gobernar en este momento otros que no han ganado? Y es un planteamiento tan sencillo como ese. Algo falla y yo creo que sí nos tiene que llevar todo esto a una reflexión profunda de que las normas, en este caso electorales, pues por desgracia no son lo más justo posible, ¿no? Yo lo que quería comentar es que yo no creo que haya ningún tipo de crisis en estos momentos en Asturias, sino que es una escenificación teatral por los motivos que sean. Aquí se apuntaba que están cercanas unas elecciones. Hay muchos motivos, pero desde luego crisis no tienen ninguna, y a mí lo que me parece intolerable en estos momentos es que haya partidos políticos que su objetivo como partido sea ser bisagra. ¿Bisagra de qué? Se supone que un partido político tendrá unas ideas, tendrá un proyecto, y de lo que tratará será de defender ese proyecto frente a los ciudadanos, o de tratar que quien está gobernando ponga en marcha alguna de sus ideas o de sus proyectos, pero no que con su voto conseguir lo que ese partido, que necesita una mayoría absoluta para darle una tranquilidad de gobierno, con un único voto de un único diputado o de un único concejal de un partido político, cambiar el devenir de las cosas en una comunidad o en un ayuntamiento. A mí eso me parece deplorable y vergonzoso por parte del ciudadano que obtuvo unos poquitos votos y que los está ejercitando y está aprovechándose de esos votos para ponerse al lado de otros que en muchos casos no tienen absolutamente nada que ver con su ideología política para obtener beneficios, y unos beneficios en muchísimos casos personales. Pero mira, esto que tú dices nos debería enseñar una cosa. Probablemente, muy probablemente, si atendemos a las encuestas, en las próximas elecciones generales en el Parlamento Español pase algo parecido. Es decir, que va a haber PP o PSOE, van a tener que pactar con fuerzas que van a hacer exactamente lo mismo que en Asturias. Entonces, quizás sí deberíamos empezar a descartar, no decir, yo no voto al PP, no se puede votar al PP, no se puede votar al PSOE, no se puede votar esto, no, yo no hablo de eso. Yo hablo de que hay mucho votante, tanto de Izquierda Unida como de UPyD, porque son ahora mismo los dos, para mí los dos que están escenificando ese teatro, que votan por no votar ni al PP ni al PSOE. Quizás a ese votante es el que decirle, ojo, no te vale de nada votar a ninguno de estos dos y búscate otra cosa, si es que la hay o la encuentras, y si no, pues mira, replantéate lo que puede hacer IU o lo que puede hacer UPyD, que va a ser nada. Entonces, desestabilizar a cambio de dar el voto a partidos que no van a aportar, quizás sea una pérdida de tiempo. Quizás sea también el momento de explorar nuevas opciones, de explorar nuevos partidos que no hayan tocado pelo, que no hayan tocado moqueta, que no estén viciados por lo anterior, porque además UPyD ya nos ha demostrado que es lo que quiere. Quiere sus asesores y su dinero. Pues quizás sea el momento de empezar a buscar otras alternativas políticas en partidos que han tenido representación en otros sitios y que no la han utilizado para perpetuar a los dos grandes en el poder, porque es que para votar UPyD o Izquierda Unida, señores, siguen ustedes votando lo que votaban antes.
busquen otra oferta, que probablemente esa otra oferta, y a lo mejor mucho más transversal, sí va a poder contribuir a que las cosas cambien de verdad, que es de lo que se trata al fin y al cabo con el voto. Cogiendo un poco el testigo de lo que dice Gonzalo, es lo que decía yo un poco antes, ¿no? O sea, el Parlamento se va a atomizar de una manera bestial, porque vamos a tener un partido que va a ser el PP, que va a tener 120, 130 diputados, luego tendremos al PSOE con 90 y pico, 100, y quién sabe si los diputados de Izquierda Unida y UPyD le dan para gobernar con una mayoría absoluta, lo cual sería difícil. Si tenemos 20 partidos políticos representados en el Parlamento, ¿qué se va a convertir en esto? En tú me das esto, yo te doy lo otro, tú me votas cuando yo te vote y tal y cual, si no, no me votan los presupuestos. Es que los partidos políticos no se han dedicado ni siquiera a leer las leyes. O sea, aquí los presupuestos de Asturias, ya antes de presentarse, ya se sabe quién va a votar a favor y quién va a votar en contra. En eso se ha convertido la política, en que uno no lee la ley. Cuando llega la ley, dice, pues sí o pues no, según me hayas dado o no me hayas dado. Igual los presupuestos que saca el Partido Socialista son la releche. Igual dices tú, jolín, macho, pues con esto vamos a crecer al 20%. Pero dice, no, como no va a aprobar ya hasta la ley electoral, no te apruebo. Entonces, volviendo a lo de Gonzalo, si tenemos un Parlamento que cada día tiene menos mayorías y más minorías, al final España ¿en qué se va a convertir? ¿En que tendremos que estar negociando años para llegar a un gobierno y cuando tengamos el gobierno toquen otra vez elecciones? Es insostenible. Bueno, os apunto nuevas cuestiones sobre todo esto, derivaciones al fin y al cabo de esa, entre comillas, crisis política en Asturias. Nacho Prendes debe ser a estas alturas ahora mismo el hombre más solicitado y el teléfono lo debe tener a la vista siempre porque tiene que esperar varias llamadas del PSOE, también de otras hipótesis, por ejemplo. Y eso es lo que os quiero preguntar. ¿Partido Popular y Foro pueden llamar en algún momento a UPyD para presentar una moción de censura? ¿O esa hipótesis es ciencia ficción, política ficción? Es inviable. Se la has puesto votando al PP, que el que diga. Yo pienso que no es posible. No, para todos, pero para Carlos también es la pregunta, por supuesto. Hombre, vamos a ver, en política todo es posible, lo sabemos todos, ¿no? Pero en este caso la verdad es que efectivamente sí parece ser que roza más la ciencia ficción que la realidad política, ¿no? Y vuelvo un poco al inicio de la tertulia, donde Gonzalo, y me preguntabas también por ese intento fallido de pacto en su momento, la génesis entre Foro y PP. Vamos a ver, cuando hay una posibilidad de acuerdo y una de las partes no tiene en mente negociar, es imposible, el resultado obvio que es imposible el acuerdo, ¿no? Y fue lo que nos pasó en su momento, ¿no? Hemos visto cómo Foro, una cosa era la imagen que intentaba trasladar a la opinión pública y otra cosa era lo que era la economía doméstica, ¿no? O sea, lo que era el funcionamiento de casa, donde efectivamente, y además yo fui testigo de alguna de las reuniones y estuve presente, era imposible, o sea, era imposible por mucha voluntad que tuviéramos, en teoría, porque había una afinidad ideológica clara y manifiesta, ¿no? Imposible, ¿no? Yo creo que Cascos en ese momento, y todavía lo sigue teniendo en mente, lo único que busca es vendetta, ¿no? En este caso al partido que por las razones que fuera decidió que no era el candidato más idóneo, y eso no lo perdona tan fácilmente. Hay que conocer también al señor Cascos, ¿no? Y es lo que busca. Yo creo que destruir en este caso al Partido Popular para intentar ocupar todo ese espacio político en Asturias, y con esa voluntad y con esa intención es muy difícil alcanzar cualquier tipo de acuerdo con el señor Cascos, ¿no? Y creo que en este momento, a estas alturas, faltando, como decía, meses para elecciones europeas y un año y pico para las próximas elecciones, hombre, resulta muy difícil pensar que pudiera articularse algún tipo de moción de censura y demás, que los ciudadanos tampoco entenderían, y creo que no perdonaría, ¿no?, una operación de ese tipo, ¿no? Bueno, está claro que no se puede llevar a cabo ni la moción de censura, ni la cuestión de confianza, ni las elecciones, por varios motivos. Primero, el Estatuto de Autonomía es tan restrictivo que convocar elecciones ahora mismo sería perder el tiempo, porque entre que se convocan, hay elecciones, se constituye el gobierno, al final para gobernar 9 meses no lo va a hacer nadie. Plantear una moción de censura, entre que se debate, se plantea, etcétera, estaríamos ya a inicios de año, empieza la campaña a las europeas, cuando acabe la campaña a las europeas, en breve estás ya convocando elecciones autonómicas. No te vas a plantear llegar a un gobierno, en este caso pues sería o bien Foro o bien el PP, si llegan a negociar, obviamente no va a pasar, para gobernar un año en el que tienes 2 elecciones de por medio, al final sería peor para ellos. Cuanto más dejen caer ahora mismo al PSOE, a Izquierda Unida y a UPyD, más que ganan ellos, pero es que esto es matemática pura de la política. Yo creo que están todos encantados consigo mismos. Si no va a haber ningún cambio, si UPyD, Izquierda Unida y el PSOE
están, o sea, son amigos del alma en estos momentos, amigos del alma en cuanto a unir sus votos, o sea, si hay esto un interés común, es evidente. Total y absoluto, yo estoy, vamos, convencida. La escenificación el otro día de este señor, yo creo que estaba programada, requete programada, porque su congreso en Madrid fue, vamos, el tema número 1, consiguieron salir en todos los medios, muy bien, tampoco se explica uno por qué consiguieron ser portadas en informativos nacionales, y venga Asturias, y venga Asturias. No te quejes, que para una vez que salimos, oye, aunque sea por esto. Eso te iba a decir, lo malo es que siempre salimos por cosas así, Es ¿no? cierto, pero que no, que están encantados de haberse conocido los tres y vamos a tener un grupito hasta que lleguen las próximas elecciones. Mira, cogiendo un poco el escenario que todos dibujamos, tanto a nivel regional como a nivel nacional, uno se plantea estabilidad. Con nuestro sistema solo te lo da el bipartidismo. Eso es algo evidente. Es decir, con el sistema que tenemos ahora mismo, que tienes totalmente encadenado el presidente al Parlamento, o más bien el Parlamento al presidente, solo te lo da el bipartidismo. ¿Cuál es la situación o el sistema que puede abrir el arco para generar participación democrática? Precisamente separar la elección del Ejecutivo de la elección del Legislativo. ¿Sí? Oiga, usted es presidente porque ha ganado unas elecciones presidenciales y ustedes son diputados porque les han elegido como diputados. El Ejecutivo ejecuta y el Legislativo legisla y controla al Ejecutivo en donde puede. Pero es que al final, si lo que queremos es participación democrática y defensa de las minorías, es la única solución que tiene España. Es decir, la reforma que se puede plantear a nivel constitucional es esa. Por un lado, terminar con la proporcionalidad y, por otro lado, separar el legislativo del ejecutivo. Bueno, ya no digamos el Poder Judicial, que está totalmente imbricado con nosotros dos, pero bueno, pero eso ya vamos a dejarlo para más adelante. Pero en un Parlamento atomizado, que es lo que vamos a tener, la única forma que tiene de ganar estabilidad es elegir al presidente que gobierne y tener un legislativo que lo controle y que lo obliga a llegar a pactos concretos. Y ya puestos a reformar, que el jefe del Estado sea electo. Que ya me entiendes. Ahí, fíjate, yo que me defino como republicano o pseudo republicano, a lo mejor en esta España te discreparía un poco, ¿eh? No, yo no. Sobre la necesidad de una figura neutral. Totalmente de acuerdo. Neutral, en estos momentos neutral. Estás hablando de neutral. Políticamente mantiene una cierta neutralidad, dejémoslo. No te gusta el cortesanismo, que es una cosa distinta. A mí no me gustan los urdangarines. Nunca he sido vasalla de nadie, ni voy a empezar a serlo ahora. No me gusta toda la gente que hay alrededor tirando de la levita, sacando sus canonjías, eso no me gusta nada. Pero eso no tiene nada que ver con que digamos que podemos tener un jefe de Estado que esté al margen del debate político, que vista como es España, que cuando el PP no tiene mayoría absoluta, lo que tienes enfrente es una alianza de todos contra el PP, todavía hoy, hasta que no superemos hasta que no traguemos alguna de esas patatas que tenemos en la garganta desde hace más de 100 años, quizás una figura neutral sea imprescindible. Neutral, bien dices, neutral. Bueno, por definición lo es. Otra cosa es que no lo ejercite. Neutral. Bueno, yo le pregunto a Gonzalo directamente, ¿todo esto da un poco la razón a Cascos con el pacto del Duerno de que al demostrarse que PP y PSOE no están dispuestos a cambiar su estatus electoral? ¿O a ver, vamos a ver, a mí es que lo del pacto del Duerno me hace una gracia tremenda. Cuando en Alemania pactan la derecha y la izquierda, es un ejercicio de responsabilidad. Y pueden que gobierne a la mediocre, la tachan de mediocre pero luego la apoyan. Cuando dos partidos grandes se apunta que pueden pactar, ojo, pacto que yo nunca he visto, y de haber existido ese pacto, por la antigüedad que tiene, probablemente él fuese uno de los actores. Con lo cual, vamos a ver si nos acordamos de nuestra historia, ¿eh? Porque si ese pacto existe, él no nació ayer, ¿eh? Como eso que hizo Nueva Generación sobre Rubalcaba no nació ayer, pues esto es exactamente lo mismo. Cascos tampoco, ¿eh? O sea, no nos engañemos, que aquí no tiene que ver con el Duerno, aquí tiene más que ver con que a él no lo pusieron en un sitio. Decisión inexplicable vista desde fuera, pero a lo mejor cuando uno se implica a la vez desde dentro dice, coño, yo tampoco lo hubiese hecho. Cuidado, ¿eh? Hombre, yo creo que como eslogan le pudo venir bien a Cascos en su momento, pero bueno, ahora yo creo que ese mensaje ya
ya la verdad es que no produce ningún tipo de reacción, ¿no? Y de hecho, pues lo que decía Gonzalo, ¿no? Oye, pasa de lo que es ese mensaje genérico, ese eslogan político, concrétame. ¿Dónde está el pacto? ¿Dónde está el acuerdo? Y empezaremos a hablar y a debatir, pero es que hasta la fecha se ha quedado en eso, ¿eh? Y vuelvo al principio. Y pacto lo hay entre todos los políticos. Vamos a ver, ya sé que a Carlos no le gusta oír esto, pero es que para mí es un hecho. Es decir, aquí la batalla es del ciudadano contra el político, no de los políticos entre ellos. Pongo un ejemplo. ¿Cuántas voces políticas se levantaron contra una última reforma de ley electoral que exige avales para los partidos políticos para presentarse? O sea, ¿qué norma hay más atentatoria contra las minorías y contra la libertad del ciudadano que esa a nivel político? No existe otra. Y se pusieron de acuerdo en media hora, si es que no hubo debate. No interesaba. No vaya a ser que nos enterásemos de que no nos iban a dejar presentarnos libremente a unas elecciones. Se pusieron de acuerdo y lo peor de todo es que cuando llegó la hora de la votación, en vez de votar que no, lo que sería muy lógico, Izquierda Unida y UPyD se abstuvieron. Entonces esto te demuestra de que lo de meter a más gente allí como que no mola. No. Entonces vamos a seguir aquí con nuestro rollo. Tengo un recuerdo personal de eso. Eso se metió por la puerta de atrás, no se enteró nadie, porque entró justo después de las autonómicas. Había autonómicas, no afectaba a las autonómicas y entró. A Cataluña sí le afecta, autonómicas. A Cataluña sí que le afecta. Bueno, a Cataluña sí, pero con la ley exactamente, al resto no. Y aquí en Asturias no afectó, se metió en enero, si no me equivoco, la reforma, y yo ya digo que todavía me llevaba bien, bueno, sigo teniendo muchos amigos en Foro, qué tontería, muchos además, y buenos amigos. Y uno de esos amigos, una amiga en concreto, era la asesora electoral, una de los asesores electorales. Y yo veo que empiezan, y la llamo, yo estaba fuera y digo, oye, ¿os habéis fijado en esto? Y me dice, no, ¿en qué? Dije, en esto. Dice, ostras. Dije, pues, a ver cómo lo hacéis, porque tenéis que empezar a coger firmas ya. Esto era en agosto. No lo sabían, porque no se enteró nadie. Lo hicieron de tal forma que salió en el BOE y en ningún sitio más. Y claro, el BOE en España no se lo lee nadie. Ni el que lo redacta para corregir los errores, que tarda 3 meses en la corrección de errores. Y menos en agosto. Bueno, señores, pues acabamos, se nos acaba el tiempo, así que vamos a ser caballerosos y conceder estos últimos minutos a Rosa, que quería, yo no sé si elogiar, supongo que sí, ¿no? Esa idea que ha tenido la universidad de, dentro de esas aulas de extensión universitaria, dedicar a muchas otras cosas y entre ellas a la música de David Bowie. Sí, pues me parece algo fantástico. Extensión Universitaria ha organizado un curso, lleva todo el mes de octubre hasta diciembre, con 3 sedes, Oviedo, Gijón y Avilés, un curso que se titula David Bowie, el hombre que cambió el mundo, que es el título de uno de sus discos sobre el año 70. A mí me parece que David Bowie es una figura fundamental dentro de la música, transformó en su momento el concepto musical. Que la universidad estudie esa figura me parece de aplauso. Me parece que tomen nota muchos más, que sigan por ese camino, y fantástico porque, bueno, a Tchaikovsky ya se le ha estudiado en todos los sitios, ya sabe todo el mundo cómo era, y ahora hay que empezar a estudiar a gente como David Bowie. Gente que todavía esté viva, ¿no? Por supuesto, y que han revolucionado el mundo de la música. Está equivocada seguro, porque es la primera vez que estoy de acuerdo con ella. Señores, que nos vamos. Gonzalo, a Rosa, a Carlos, noches, a Rafa, gracias. a los 4, muchísimas gracias. Y a ustedes les emplazamos a un nuevo Ni Más Ni Menos la próxima semana. El próximo jueves, como siempre, les esperamos en Teleasturias. Hasta la semana que viene.